Bienvenidos. Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Con ustedes, nuestro pastor Ernesto Santiago Quirós. Iglesia Cristiana Getsemaní y filiales y público que nos ve y nos escucha, muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo para la iglesia. El tema que Dios me dio hoy se llama La visita de Dios pide santidad al pueblo. Eso lo vamos a ver en la Sagrada Escritura ya en Éxodo 19, 10 al 15. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 19, 10 al 15. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy, mañana, y laven sus vestidos. Estén apercibidos para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis su término, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado, asaeteado, sea animal, sea hombre. No beberá, en habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, no llegaréis a mujer. Vamos a orar. Padre santo y bueno que estás en los cielos, gracias Señor por este día que nos da, Señor. Para Padre Santo, invitamos al Espíritu Santo que Él hable a través de su siervo y de la palabra que el Señor nos ha dado hoy, Padre, para que cada iglesia, cada persona que escuche, redarguya su corazón y se prepare su corazón también para tener un encuentro con el Dios vivo, el Dios santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Aleluya, amén y amén. Como dijimos, el tema se llama La visita de Dios a su pueblo, le pide santidad. ¿Qué hacemos cuando nos van a visitar algún familiar que está fuera de la ciudad, que tiene años que han salido de donde estamos, y nos dicen, voy a llegar a tal día? ¿Qué hacemos? Nos preparamos, arreglamos la casa, la barremos, todo lo que está desordenado lo ponemos en un buen lugar, preparamos una cama especial para los que van a llegar. También nosotros nos cambiamos todo, vaya, para dar una buena impresión a ese familiar o ese amigo que viene a visitarnos. Pues cuánto más Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pide santidad a su pueblo para que Él vaya a visitarlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pongan mucha atención, porque Él es santo. Dice la Biblia que salió el pueblo de Israel de Egipto y durante 3 meses de camino llegaron al monte Sinaí. Ahí hicieron campamento delante del monte. Jehová le habló a Moisés, le dijo que subiera y le dio unas instrucciones muy importantes. Le dijo, vosotros
seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo dice que estaba atento a lo que Dios estaba diciendo a Moisés, pero también le dijo a Moisés, en 3 días voy a bajar, quiero que el pueblo esté aquí en la orilla del monte, pero santifícalo. Y bajó Moisés y fue al pueblo y le habló y le dijo, dice el Señor Jehová, que se preparen porque Él viene dentro de 3 días en el monte y quiere que ustedes estén ahí en el monte, pero que se santifiquen, que se preparen. Los que estén casados, que no toquen mujer, es parte de la santidad que Dios demanda. Y eso lo vemos ahí en el capítulo 19 de Éxodo 15, 19:15, dice la palabra de Dios. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el 3er día y no lleguéis a mujer. Los casados no tienen que tocar mujer, es parte de la santidad que Dios pide al pueblo. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés en el monte, voy a bajar, quiero que el pueblo esté, pero prepáralo, santifícalo. Y dice que fue Moisés, habló con el pueblo y todos los sacerdotes, y les dijo, dice el Señor que va a estar entre 3 días acá con nosotros, quiere que ustedes estén también, pero que guarden la distancia ahí en el monte. Nadie toque el monte, ni hombre ni animal, porque el que lo toque morirá. Entonces el pueblo tiene que santificarse y lavar sus ropas para que puedan estar ante la presencia del Dios viviente. Y así fue como habló Moisés con el pueblo y le dijo, dice el Señor Jehová, que en 3 días Él va a estar en el monte y ustedes quieren que estén ahí, pero que se santifiquen. ¿Qué es santificar? Es apartarse del pecado, hermanos y amigos. Es dejar de hacer lo malo, dejar de mentir, dejar de enojarse y así por el estilo. Todo lo que es malo es pecado, porque el pecado separa el hombre de Dios. Por eso el Señor dijo, santifíquense, porque en 3 días quiero que el pueblo esté aquí en el monte. Como vemos, dice la Biblia que Moisés santificó al pueblo, llegó el 3er día, el Señor le dijo, en 3 días voy a bajar. Llegó el pueblo al borde del monte y todos ya estaban santificados, preparados para recibir al Dios Santo. Dice la Biblia que nadie tocaba el monte, porque esa era la orden del Señor, que el que tocara el monte moriría. Por eso es importante, nosotros como iglesia, también el Señor nos pide que santifiquemos nuestras vidas, porque un día nos vamos a encontrar con el Santo que se llama Jesucristo, y ya no tarda. Por eso es importante ese tema, hermanos, que el Señor me ha dado hoy, así como el Señor Dios Todopoderoso, Padre Jehová, le pidió a Moisés, voy a bajar al monte, quiero que esté el pueblo ahí, pero santifícalo para que no mueran. Porque el que se presente con pecado moriría. Por eso Jesús, santifícalo. Santificarse es apartarse totalmente del pecado, aborrecer el pecado, porque el Dios a quien adoramos es un Dios santo, Dios puro, Dios limpio, que no tiene nada que ver con el pecado. Por eso nosotros también como iglesia de Cristo
Desde que entramos a esta iglesia o en cualquier templo que vaya usted, el Señor nos recibe sucios, pero nos perdona los pecados, nos lava con su sangre preciosa, con su palabra todos los días, para que podamos estar listos para el encuentro que próximamente ya viene el Señor por su iglesia. Por eso el tema que Dios me ha dado hoy se llama la visita de Dios pide santidad al pueblo. Porque el pecado separa al hombre de Dios, no puede ver a Dios. Entonces, si queremos un día ver a Dios, encontrarnos un día con Cristo, tenemos que santificarnos también nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas a través del conocimiento de la palabra. Si Dios pide santidad a la iglesia, se puede llegar a ser santo. Si Él lo dice su palabra, sed santos porque yo soy santo. Entonces sí se puede, no diga que no se puede. Por eso el Señor ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que la carne sea sujeta a través del Espíritu Santo y podamos llegar a la santidad. Dice la Biblia que llegó el tercer día y Moisés sacó al pueblo del campamento y lo llevó al monte Sinaí. Y ahí, en este tercer día, se presenta Dios Todopoderoso en forma de una nube espesa, un fuego, un humo, relámpagos, truenos. Se oyó una bocina fuerte, una voz fuerte. Dice la Biblia que el monte se estremecía, temblaba el monte, nomás con la llegada del Señor Dios Todopoderoso. Y el pueblo, ya ni se diga, el pueblo temblaba, dice la palabra de Dios también, ante la presencia del Señor. Por eso es importante poner atención a este tema tan interesante, porque Dios es poderoso. También el Señor a nosotros nos visita cada vez que venimos al templo. Cuando venimos al templo, le alabamos, cantamos, danzamos y sentimos su presencia. Su presencia es calor, es fuego. Cuando la persona, el cristiano, viene con una devoción, una pasión por recibir algo de Dios, siente esa presencia también y dice, siente un calor. A veces caen la gente, tiemblan, oran, lloran. ¿Por qué? Porque están recibiendo la presencia del Espíritu Santo en ese culto, en esa reunión. Por eso es importante venir sin pecado. Y hay gente que dice, no sentí nada. Como vino, se acaba de pelear con su esposa, se peleó con sus hijos, se peleó con el lechero, se peleó con las tortillas y viene a alabar a Dios. Y yo pido perdón, pues no va a sentir nada porque está en pecado. El pecado aparta al hombre de Dios, como dice la palabra. Por eso es importante, hermano, este tema. Dios quiere visitar al pueblo, pero le pidió a Moisés, santifícame el pueblo. Porque en 3 días voy a estar en el monte Sinaí y quiero que este pueblo esté ahí. Y Moisés bajó del monte, fue a ver al pueblo, habló con los sacerdotes y todos. Le dijo, dice el Señor Jehová, que en 3 días va a estar con nosotros. Quiere que ustedes estén, pero que se santifiquen. Los que estén casados,
que no toquen mujer. Es parte de la santidad que Dios pide. Cuando lo vimos ahí en Éxodo 19:15. Ahí dijo el Señor que no toquen mujer, no se llegue a mujer. Entonces vean hasta dónde llega la santidad del Señor. Por eso es importante nosotros como pueblo de Dios estar santificados. Incluye también los que estamos casados, queremos en este tiempo, vean que estamos preparándonos para recibir al Señor. Tenemos que apartar tiempo para orar, para ayunar, para leer la palabra. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor llegó al monte Sinaí, el tercer día, el monte se estremeció. Cuando llegó el Señor en forma de una nube espesa, relámpagos, truenos y fuego. Así se presentó el Señor. Y dice que ¿por qué se presentó el Señor así a Moisés y al pueblo? Para que el pueblo temiera a Jehová y no pecaran y le creyeran a Moisés. Por eso es importante, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que santificar nuestras vidas. Cada vez que vengamos al culto, vengamos sin pecado, preparados para recibir la visita del Señor a través del Espíritu Santo de Dios. También nos visita el Señor en cada culto. Como les dije hace un rato, mucha gente dice, yo no sentí nada. Pues no sintió nada porque no viene preparado para recibir. Viene enojado, viene de mal humor, o discutió con alguien, con su familia, no va a sentir nada porque está pecado. Por eso es importante el tema de hoy, la visita de Dios pide santidad al pueblo. Y esto sucedió allá con Moisés en el monte Sinaí. Dios le dijo, ve al pueblo, santifícalo, porque quiero que el pueblo esté aquí. En 3 días voy a bajar aquí. El Señor cumplió su palabra y al tercer día también Moisés sacó al pueblo del campamento y lo llevó cerca del monte. Y Dios se presentó en forma de una nube espesa, relámpagos, truenos y una voz fuerte, bocina. Dice que el monte temblaba, se estremeció el monte cuando llegó la presencia del Señor. Y el pueblo, ni se diga, el pueblo también, todos temblaban de miedo ante la presencia del Dios vivo. Por eso es interesante, hermanos, nosotros que somos pueblo del Señor, hijos de Dios, debemos santificarnos cada vez que vengamos también a alabar al Señor, dejar el pecado fuera, el celo, la mentira, el odio, el rencor, nada de eso. Eso nos separa de Dios y no vamos a sentir la presencia de Dios. Como les dije un rato, muchos dicen que estuvo en el culto, entonces estuvo muy bonito, yo no sentí nada. Pues ¿cómo va a sentir si viene en pecado? Se peleó con su esposa, se peleó con sus hijos, se peleó con el lechero, con el cobrador. No. Dios es santo, por eso nos está preparando un pueblo santo. Desde que usted llega a la iglesia, Dios nos perdona nuestros pecados y de ahí en adelante tenemos que leer la palabra de Dios. Nos discipulamos, nos bautizamos y seguimos leyendo la palabra de Dios para que lleguemos a la santidad. Porque dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a santificar nuestras vidas. Por eso es necesario que toda iglesia cristiana busque la presencia del Espíritu Santo para que llegue a ser santo también. Porque el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, dice en 1 Pedro 1:16. Por eso es interesante este tema. Estamos ya cerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a encontrar la iglesia el Señor? Unos mintiendo, otros murmurando,
otros enojados, otros peleando, otros celando. ¿Cómo está? No, por eso es interesante, cada vez que usted venga al templo a oír la palabra de Dios, pongamos mucha atención, qué es lo que Dios nos habla, qué nos dice. Cada vez que nosotros nos damos un tema aquí, es para lavarnos del pecado, Señor. Por eso dice que Él está preparando una iglesia santa, sin mácula, sin mancha, para presentársela al Padre ya limpia de pecado. Por eso el tema de hoy es muy interesante. La visita de Dios pide santidad al pueblo. Así lo hizo con el pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí. Habló con Moisés y le dijo, ve y santifica al pueblo, porque en 3 días voy a estar aquí en el monte y quiero que el pueblo esté aquí. Porque si no se santifican, van a morir todos los que estén ahí sin santificar. Nomás que me toca el monte y quedan muertos. Bien, qué poderosa es la palabra de Dios, qué poderoso es el Señor, su santidad es tremenda. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, ahí una voz del cielo le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Imagínense que Dios venga en este momento. ¿Cómo lo va a encontrar? Por eso es interesante poner atención a esta palabra que Dios me dio hoy, es para su iglesia y para todo aquel que quiera ser hijo de Dios. Tenemos que santificarnos, porque si no, no podemos ver al Señor. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Y todos nosotros que estamos aquí como iglesia o como creyentes queremos ver a Dios, queremos encontrarnos con Dios, queremos irnos con Dios. Pero ahí arriba todo es santidad. Allá no van los borrachos, allá no van los adúlteros, allá no van los fornicarios, allá no van los mentirosos, allá no van los que roban, allá no van los que pegan. Por eso es interesante este tema. Le dijo a Moisés, habló con Moisés Jehová, Dios el Padre, en 3 días que voy a visitarlos en este monte. Quiero que el pueblo esté aquí, pero dile que se santifiquen para que no mueran. Ni que toquen el borde del monte ninguno para que no mueran. Ni animal, nadie. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que santificarnos. Para eso el Señor nos está hablando cada vez que nos reunimos aquí en la iglesia o donde sea. Es para leer su palabra y escuchar lo que Él nos dice. Así como habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo, ustedes son un grupo de sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Será un real tesoro para mí, dice. Entonces, hermanos y amigos que me escuchan, usted también puede ser santo. Nomás que pida perdón al Señor, lee la Biblia, acude a la iglesia cristiana, ahí se prepara. Mientras no venga al Señor, podemos hacerlo, todavía hay tiempo. Por este tema me llamó mucho la atención, ¿verdad? La visita de Dios pide santidad al pueblo. Esto es algo interesante para la iglesia cristiana de hoy, porque nuestra meta es encontrarnos con Jesucristo en las nubes y ya no tarda ese momento.
Por eso todo Dios es santo, Padre santo, el Hijo santo, el Espíritu santo, todo es santo allá. Y los que le seguimos también debemos ser santos. Su iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ser santos. Como les dije hace un rato, sí se puede. ¿Cómo decir, cómo voy a ser santo? Porque lo dice la palabra de Dios. La misma palabra nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica. Sí se puede. Si la Biblia lo dice, sí se puede. Dios lo dice, sí se puede. Por eso es interesante ese tema, porque ya estamos en los últimos tiempos de la iglesia, ya no tarda el Señor en venir por su iglesia. ¿Y cómo va a encontrar su iglesia? ¿Cómo está su iglesia? Es lo mismo que le dijo a Moisés allá en Monte Sinaí: vengo en 3 días, quiero que el pueblo esté aquí, pero que se santifique para que no mueran. Y Moisés obedeció lo que dijo el Señor, habló con el pueblo, dice la Biblia, y el pueblo dijo: vamos a obedecer los mandamientos de Jehová, vamos a santificarnos, vamos a lavar los pies. No vamos a hacer esto que afecta al Señor, porque queremos estar con el Señor. Y llegó ese día tercero, dice la Biblia, que se presentó Dios en el monte Sinaí en una forma de una nube espesa, relámpagos, truenos, fuego. Y el monte temblaba. Y el pueblo, ni se diga, temblaba también de miedo. Por eso es que Dios es Dios todopoderoso. Es tremendo el Señor. Ven lo que le dijo a Moisés: acuérdate al pueblo lo que hice con Faraón en Egipto. Mandé las plagas. Ustedes pasaron el mar rojo. Y así por el estilo. Cosas tremendas que el Señor hizo, ¿verdad? Para que ellos creyeran en su poder. Dice que la Biblia que se presentó así, de una forma tremenda, para que el pueblo tuviera temor de Dios y le creyera a Moisés. Por eso decíamos en otra ocasión, dice la palabra, que Dios pide que le temamos a Dios. ¿Por qué? Porque si le tememos a Dios, nos portamos bien donde quiera que andemos. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, usted también puede santificarse, porque la palabra de Dios nos dice: sed santos, porque yo soy santos. Y la palabra de Dios nos dice cómo se debe santificar la iglesia: con la palabra, con el Espíritu Santo. Por eso el Señor, en esta hora, este tema es muy interesante para estos últimos tiempos. Ya no tarda en visitarnos el Señor Jesucristo a su iglesia cristiana hoy. En aquel tiempo visitó al pueblo de Israel, pero le exigió a Moisés: santifícame el pueblo para que no mueran. Obedeció a Moisés y fue a hablar con el pueblo. Dice el Señor Jehová que se santifiquen, que laven sus ropas, que no toquen mujer y no vayan a tocar ahí el monte, porque cuidado. Y ellos dijeron: vamos a hacer lo que Dios manda, lo que Dios ordena, vamos a hacerlo, bueno, porque queremos ver al Señor. Y ya se llegó el tercer día, dice la Biblia, llegó la presencia de Dios en una forma de fuego, una espesa nube, relámpagos, truenos. Y el monte temblaba, se estremecía el monte ante la presencia de Dios. Y el pueblo también temblaban todos. Y es lo mismo que pasa en este momento, en este tiempo con la iglesia cristiana. Cuando llega el Espíritu Santo en la persona que se ha santificado, también tiembla.
algunos caen, algunos lloran, hablan nuevas lenguas, glorifican a Dios con libertad, porque tenemos la visita del Espíritu Santo. Pero como les dice un rato, muchos dicen, yo no sentí nada, pues no sintió nada porque no viene preparado para recibir la visita del Espíritu Santo. Viene enojado, viene con mal humor, viene con mentiras, trae cosas que el enemigo le ha metido. No va a sentir la presencia de Dios. Por eso el Señor le dijo a Moisés, quiero que el pueblo esté aquí presente, voy a visitarlo en 3 días, pero santifícalo, que se aparten del pecado y no toquen a su mujer los que están casados. Fíjense a dónde llega la santidad de Dios, hermanos y hermanos. Por eso es interesante este tema hoy, porque también ya no tarda la visita de Cristo a su iglesia cristiana. Ya no tarda su visita y cómo nos va a encontrar, cómo está la iglesia preparada. Ya sabemos que ya no tarda en venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia? Prepararnos, santificarnos, dejar todo lo que es del pecado, la maldad, el odio, los celos, la fornicación, el adulterio, las malas miradas, las ofensas, pleitos, todo eso hay que dejar como iglesia. Eso no le agrada al Señor. Por eso el tema de hoy es muy interesante. Dios le dijo a Moisés, quiero que el pueblo esté aquí en 3 días, porque voy a bajar, pero que se santifique. Y el pueblo, dice Moisés fue y habló con el pueblo, y el pueblo prometió, vamos a hacer lo que Dios ordena. Queremos ver al Señor. Y se llegó ese 3er día, y Dios llegó al monte Sinaí, y Moisés sacó al pueblo del campamento y lo llevó a la orilla del monte. Y nadie murió, ¿por qué? Porque se santificaron. Pudieron ver al Señor, estar en la presencia de Dios. No le pasó nada, ¿por qué? Porque hicieron lo que a Dios le agrada, lo que Dios ordenó. Así también en este tiempo, la iglesia cristiana dice, Señor, sed santos, porque yo soy santos. Como decía, sí se puede llegar a ser santos, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, la palabra nos habla todos los días, no hagas esto, no te pelees, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, esta palabra es muy importante para la iglesia y para todo aquel que escucha, porque el Señor a quien amamos, a quien adoramos, es un Dios santo que está en los cielos. Y es el dueño de esta tierra, dueño de todo lo que hay aquí, dice la palabra, allá en Salmo 24. De Jehová la tierra y su plenitud, todo lo que en la habitan. Así es que no nos queda otra, hermanos y amigos, iglesia. Hay que obedecer la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales el diablo está trabajando duramente, pero nosotros que hemos creído en ese Dios todopoderoso y hemos tenido su Espíritu Santo, nos vamos a preparar para recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya no tarda. Viene por su iglesia y se la va a llevar. Y viene por santos, dice la Biblia. Hasta cantamos un corito a veces. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. ¿Sí, verdad? Y es verdad. Por eso es interesante, hermanos, y este tema es un tema de actualidad. Es un tema que debe estar predicándose en todas las iglesias, porque eso es lo que demanda el Señor de su pueblo, que se santifique
para si quiere verlo, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a ver al Señor si no se santifica. Entonces está viniendo a la iglesia, tiene 1 año, no es santificado, no siente que está, de nada sirve. Sí, porque dice la palabra, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Y todos los que estamos aquí como iglesia, o usted que me escucha, que cree en Dios, queremos un día ver al Señor, ¿verdad? Pues usted también tiene que prepararse mientras el Señor no venga. Santifíquese, deje el pecado, deje de la tomadera, el pleito, los celos, las envidias, rencores, todo eso. Y forme parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa iglesia dice que es la novia y va a ser la esposa del Señor allá en los cielos. Cuando alguien se va a casar, la novia se prepara. Para que el esposo, cuando llegue ese momento, la vea bonita, hermosa, bien cambiadita, un vestido especial, ¿verdad? Pues así también en la iglesia de Cristo en ese tiempo, eso lo está pidiendo Dios. Santifíquense, aparte de pecado, de maldad, de celo, de pleito, de murmuraciones, de odios. Porque eso es lo que pide el Señor en su palabra. Como le dijo a Moisés, Dios Padre, allá en el monte Sinaí, vengo en 3 días, santifica al pueblo, quiero que el pueblo esté aquí para que no muera ninguno de ellos. Dice que Moisés habló con el pueblo, le dijo, dice el Señor, esto, lo vamos a hacer, y lo hicieron. Y llegó el 3er día, el Señor se presentó en el monte Sinaí, dice la Biblia que el monte temblaba de la presencia de Dios. Y el pueblo, ni se diga, también temblaba. Pero no después de miedo, porque el Señor es fuego consumidor. Dice que se presentó en ese día como una nube espesa, negra, un fuego, relámpagos, truenos. Imagínense. Y no le pasó nada al pueblo porque se santificó, se preparó, obedecieron lo que Dios le dijo a través de Moisés, hagan esto y esto, porque el Señor viene en 3 días y van a estar ustedes ahí presentes. Y así es el tiempo de hoy. En esos tiempos la iglesia cristiana debe santificarse porque la visita de Cristo ya no tarda. Viene por su pueblo, su iglesia. ¿Cuál iglesia? La santificada. Entonces, por eso es interesante este tema, muy interesante para los que están escuchando y como iglesia. Usted no es santificado, decíamos hace 15 días, santifícase todavía. Por eso es interesante, hermanos y público que nos escucha, este tema es un tema de actualidad. ¿Cómo se va a preparar la iglesia para recibir la visita de Cristo? ¿Cuándo se va a preparar? ¿Mañana, pasado? No. Dice que Él viene en un abrir y cerrar de hojas, dice en Corintios. En un abrir y cerrar de hojas viene el Señor, rápidamente, cuando venga por su iglesia. Por eso es interesante estar preparados en todo tiempo, en todo momento. Quiero que los que estamos aquí, usted que está escuchando esta palabra, también quiere que usted también sea santos, que se los lleve el Señor cuando venga,
Quiero hacer una oración con ustedes en este momento. Primero, usted, mujer, hombre que está ahí en su casa, en su oficina, en su taller, y está escuchando esta palabra, Dios lo ama. Dios quiere también salvar, porque dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el momento, por usted, amigo, amiga, que está escuchando esta palabra, también es para usted. Porque si Cristo no viene, no ha venido, es porque falta entrar usted. Quiero hacer una oración por ustedes primero, luego por la iglesia. Si puede cerrar sus ojitos, cierre sus ojitos, para que no se distraiga y repita esta oración que yo voy a hacer. A ver, diga, Padre Santo, que estás en los cielos. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy he escuchado, que tú pides santidad a tu pueblo, a tus hijos. Señor, yo no te conocía, pero hoy he escuchado tu palabra, Padre. Quiero también que me tomes en cuenta cuando vengas, Padre Santo. Reconozco que soy pecador, pero tú viniste a este mundo a salvar a todos los pecadores del mundo. Por eso en esta hora, Señor, te pido que perdones todos mis pecados, todas mis maldades que yo he hecho hasta el día de hoy. Apúntame, Señor, en el libro de la vida y sella mi corazón con el Espíritu Santo de la promesa, y te prometo seguirte todos los días de vida que tú me des en esta tierra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, amigos, amigas que lo escuchan, jóvenes, si usted hizo esa oración y dice el corazón, desde hoy usted es hijo de Dios. Ahora lo que tienen que hacer es buscarse una Biblia, leerla todos los días, buscar una iglesia donde leen la Biblia y acuda para prepararse mientras el Señor no viene. Porque ya vimos que el Señor, cuando habla con su pueblo, pide que se santifiquen. Usted también puede santificarse de acuerdo al conocimiento de la palabra. Así como la iglesia que está aquí, la iglesia que está ahí, hay muchos que se han santificado porque han recibido a Cristo, han leído la palabra, han recibido el Espíritu Santo y están preparados para recibir al Señor, que ya no tarda. Por eso es interesante que usted en esta tarde comparte esta palabra con sus familiares a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada para la que yo le envié. Este es el poder de la palabra de Dios. Yo sé que esta palabra va a cambiar su vida y la iglesia también. Si algunos no tienen esa seguridad de que tienen que santificarse, hoy el Señor nos ha hablado en su corazón que tenemos que santificarnos, porque sin santidad no podemos ver a Dios. Si hay algún problema o necesidad, voy a orar por la iglesia. Padre Santo y bueno que estás en los cielos, Señor, aquí está tu iglesia,
Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Padre Santo. Si hay pecado, tú lo sabes, Señor. Por eso dice tu palabra, que si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que perdones cada miembro de tu iglesia que haya pecado, que haya faltado en tu presencia, Padre, porque dice tu palabra que con la mirada pecamos, con los oídos pecamos, con los pies pecamos, con las manos pecamos. Señor, guárdanos del mal. Limpia nuestras vidas de todo pecado. Limpia nuestros ojos de todo pecado, Señor. Porque queremos estar listos para encontrarnos contigo en las nubes, como dice tu palabra, Señor Jesucristo. Ya no tardas en venir y sabemos que ya no tardas y te estamos esperando. Y queremos irnos contigo, Señor. Oh Dios, perdona a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que todos tu iglesia se vaya contigo porque sea santificado, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora por este perdón que eres tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Dice este corito. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te va a dejar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te va a dejar. Mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Aleluya, qué bonito. Dios le bendiga a todos, hermanos. Nos vemos próximamente. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.